su vida. Y no se frustre si no ha podido festejar hoy, porque el Día de la Madre es todos los días. Todos los días tenemos un hijo. Nunca dejan de ser. Todos los días seguimos siendo madre. Amén. Y hoy el Señor les va a hablar a su corazón. Hoy el Señor les va a hacer entender muchas veces. Quizás Dios sí sabe la lucha que una madre tiene. Y quizás también le habla el corazón de los hijos. Y por empezar, yo bendigo el regalo más grande que hoy día me dio el Señor, es no solamente ver a mi hijo aquí en la iglesia, sino ver ya 3 de mis hijos, me falta un hito. Pero el Señor dijo que va a dejar a 99 y por eso lo va a pagar al hombre. Y yo, ¿sabe qué me dijo el Señor? Que mis victorias van a ser sus victorias. Pronto sus hijos y sus nietos también van a estar aquí en este lugar. Yo lo quiero visualizar. Lo que cae por la cabeza va por la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra que el Señor me daba está en 1 de Timoteo 1:3. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le decía Pablo, que estaba en una cárcel. Esta era su última carta. Él ya estaba ya para que su vida ya termine. Y decidió enviar la última carta a su hijo espiritual, que era Timoteo. Y le decía: estoy orando sin cesar y me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, como lo que hace un pastor por sus hijos espirituales, que ora de noche y de día. Y dice el 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y escuche lo que dice: y trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué tremendo, porque Pablo le estaba mandando una carta a Timoteo, pero a la vez estaba recalcando, y está escrito aquí en la Biblia, que él estaba resaltando la fe de su madre y de su abuela. ¿Por qué se enojan? Pablo enviaba una carta desde la cárcel a su hijo espiritual Timoteo, y dice que a la vez reconocía de Timoteo el legado que le dejó su madre y su abuela. Porque podemos decir que a nuestros hijos les dejamos herencias. ¿Cuántos quieren y hacen cosas para decir, bueno, esto le quedará el día de mañana a mi hijo? Y te esmeran para que tu hijo no le falte nada el día de mañana, que quizás tú no estés. Pero yo te vengo a decir una cosa, que la herencia material no tiene mucha importancia. Porque ¿sabes qué? Porque tú le puedes dejar auto, le puedes dejar casa a tu hijo, pero si no es una buena persona, te aseguro que hiciste herencia para nada. Porque ¿sabes qué es lo importante dejarle a tus hijos? No te estoy diciendo que no es bueno dejarle una herencia. Lo que te estoy diciendo que lo más importante es dejarle un legado. Y el legado que una madre, que una abuela le deja a su hijo, a su nieto, ¿sabe qué? La fe. Cuando tú le dejas la fe, con esa fe, ese hijo va a ser una buena persona. Y aunque tú no le hayas dejado nada, por esa fe, él va a crecer. Mire, si yo voy a aprovechar y dar testimonio aquí de mis hijos, que no se ataque porque siempre lo mando al frente. No, pero lo que yo voy a hablar es que ellos tuvieron la posibilidad de tener una herencia de su padre, porque su padre falleció. Y hubo un juicio, y se podía haber hecho un juicio, y ellos podían haber ganado, y pudieran haber tenido todo. Pero el Señor me mostró que Él no los quería prosperar de esa manera. Porque quizás muchos iban a decir, gracias a tu padre lo tuviste. Pero hoy ellos pueden decir que son una gran persona, no por tenerlo por alguien, sino por sus propios méritos. Porque Dios permitió que por mi fe ellos sean algo en la vida, y de aquí en más ellos emprendieron lo que son. Y ellos pueden decir, gracias a que Dios me lo dio, gracias a lo que soy,
lo soy, pero por su esfuerzo. Es por su esfuerzo, no por una herencia, sino por un legado que su madre les está dando. Y la herencia que yo les estoy dando y el legado es mi fe, que ellos puedan crecer a través de esa fe. Y porque, como te digo, la herencia no es muy importante. El legado inmaterial que se deja a un hijo es lo más importante para su futuro, porque eso se transmite de padre a hijos y de generación en generación, sea buena o sea mala, con la diferencia que las cosas buenas nosotros las adoptamos y las cosas malas de nuestro padre las cortamos, porque tenemos que cortar toda maldición generacional sobre nuestras vidas. Porque muchas veces un hijo es así y dice: yo soy así porque mi padre era así, y es una maldición generacional. Es algo que está aquí en la mente, que él cree que porque su padre era así, él tiene que ser así. Es mentira del diablo. Porque Dios corta en nosotros un ADN terrenal y nosotros adoptamos un ADN celestial que nos hace vivir de mejor manera. Padres que pueden ser alcohólicos y drogadictos y sus hijos dicen: yo no quiero ser como él. Padres que golpeaban a sus esposas y los hijos dicen: yo no quiero ser como mi padre. Eso es cortar una maldición. Y ese es el legado que nosotros tenemos que enseñarle a partir de hoy a nuestros hijos, que sí se puede vivir de una mejor manera. Nosotros cortamos toda esa maldición generacional cuando tenemos conciencia de la palabra, que hay un Dios que también puede bendecir hasta tu cuarta generación. Yo te lo puedo decir por experiencia, porque de mi descendencia, de mi papá para atrás, todos eran católicos, idólatras, anduvieron en curanderos, a mi abuelo eran testigos de Jehová, y tantas maldiciones. Pero el Señor a mí me dio una promesa: en ti se corta toda maldición. Y si en mí se cortó toda maldición, a partir de aquí para adelante yo declaro que mis hijos son bendecidos, mis nietos son bendecidos, los hijos de sus hijos serán bendecidos por la fe de una madre. Y ese es el propósito tuyo, mamá. Que no te quedes de brazos cruzados sufriendo por tu hijo que está en la droga, que está en el alcohol. Porque yo sé lo que mis hijos hubiesen sido si yo no hubiese doblado rodillas delante de Dios. Y si no hubiese conocido de Dios, quizás hasta yo también estaría perdida. Pero yo soy testigo de lo que Dios hizo en la vida de mis hijos, lo que podían haber sido y lo que son y aún lo que van a ser delante de Dios. Porque eso es lo que yo declaro como madre, cosas grandes para mis hijos. Y entonces, como te digo, hay un legado. Dile que está a tu lado: hay un legado. Y eso es lo que tú le tienes que dejar a tus hijos, ¿sí? Tú tienes que empezar a pensar a los hijos, pensar que, mire, mi papá era así, no quiero ser así. Yo con mi hijo voy a cambiar eso, voy a ser diferente. Si algunos no tuvieron el amor de su padre, denle ese amor que no tuvieron de su padre, den lo más grande a su hijo. Corten toda maldición. Por eso, esfuérzate en dejar herencia a tus hijos, sí, esfuérzate. Esfuérzate en dejarle lo mejor para tus hijos. Pero hoy te vengo a decir que te desgastes para dejarle un legado a tus hijos. Porque dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Si tú tienes un hijo que recién está aprendiendo, tienes la gran oportunidad de inculcarle lo mejor a tus hijos. Si tú sufriste en la vida, que tus hijos ya no sufran. Corta esa maldición. Si tú sabes lo que es sufrir por la ausencia de un padre, que tu hijo no lo sienta. Porque muchas veces tus hijos serán la copia de tu testimonio. Que muchas veces le vas a hablar a tus hijos y no lo van a entender. Pero hay hijos que hacen cosas y dicen: ¿por qué haces eso? Mi papá lo hace así. Más adoptan lo que tú haces que lo que tú le dices. Quizás hasta tus consejos no escuchen. Como cuando le dices a tu hijo: deja de gritar. Y el hijo te va a decir: ¿y vos por qué gritas? Te tapan la boca. Sí.
que vos te hables, pero yo soy la autoridad. No sabes cómo arreglarla. Pero ¿sabes qué? Ellos son copia de lo que tú eres en tu casa. Ellos son copia de lo que tú eres en tu casa. Ellos adoptan las costumbres, sean buenas o sean malas. Y luego en grande dices, bueno, yo soy así porque mis padres son así. Y mamá escuchen, y mamá sé que es la responsabilidad de los dos papás. Escuchen, mamá. La responsabilidad es de los dos papás. Pero aquí van a empezar, van a empezar a codear. El día de la madre para jugar. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que la mayor responsabilidad es de la mamá también. El papá provee, pero ¿quién está siempre con los hijos? La mamá. Escucha porque te lo voy a decir bíblicamente. La responsabilidad es de los dos. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, ¿sí? Mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? A su madre, dice la Biblia, no dice a su padre. ¿Quiere que le lleve al colegio? Cómprame esto. No quiere, se tira, patalea, te hace pasar vergüenza. Y aquí dice, te va a hacer avergonzar. Porque tú, cuando no tienes, sacas de donde sea y le das y no le haces entender que cuando no hay, no hay. Cuando se porta mal, le quitas el teléfono y te viene con carita, hacer carita y dice, bueno, toma, no, si le dijiste que no le vas a dar, no le des. Porque cuando te ve blanquita, te va a hacer lo que quiera, te va a patar. Y aquí dice la Biblia que te va a hacer avergonzar en público. Corrige al niño con sabiduría. Y no consientas a tus hijos, pero tampoco lo maltrates. No, la Biblia dice que lo corrige con vara y lo levantan del cogote y como los Simpsons, pequeño demonio. Tampoco lo maltrates. Porque dice la Biblia, también dice que no lleves a ira a tus hijos. Yo siempre cuento que antes no es lo mismo que ahora. Ahora le pegas peor, parece que se engranan peor y te terminan diciendo de todo y bueno, y ahí no más queda y no dices nada. ¿Saben qué nos hacían nosotros? Nos daban en las carillas con una varilla de papel, la más finita buscaba del paraíso. Yo lo sabía podar temprano el paraíso para que me venga, pero ¿sabes qué hacía? Agarraba el cinto primero con el cuero y después me entendía con la hebilla, ¿no? Porque yo podaba el paraíso y no encontraba ninguna varilla. Pero ¿sabes qué hacía? Me encerraba en la pieza y lloraba. ¿Sabes qué me hacía burla? Me hacía burla encima como ambulancia, me hacía afuera. Y yo me enojaba peor y gritaba. Yo decía que gritando me iban a tener en consideración nada. Gritaba tanto 2 o 3 horas que me dormía y salía como ojos así que no podía ver. Y cuando me ignoraban, ni siquiera me preguntaban cómo está, así como que, pero salía cerita. Cuando el padre me decía, sí señor, no señor, ahora no te, cuando te da no sé dónde se pasa. Yo escucho uno que se me hacía burla. Santo, mamá, yo te vengo a decir que no consientas a tus hijos. Disciplina con amor. Estás en tiempo de corregir, porque sabes que hay madres que ya no pueden corregir a sus hijos. Hay madres que ya tienen sus hijos en grande y están en la droga, en el alcohol, en el vicio. Y reniegan y lloran y su corazón se enternece, pero ¿saben por qué? No es porque la sociedad lo hizo así. No es porque lo hizo cualquiera, lo hiciste tú. Tú tuviste la responsabilidad de cuando era hijo, cómo ibas a criar a tu hijo. Y quizás en un momento te descuidaste, pero yo te vengo a decir, no te desanimes. Porque quizás en un tiempo no conocías de Dios. Quizás todo te daba igual, porque decía la palabra de Dios que lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. Pero cuando sabes lo que es la presencia de Dios, cuando sabes lo que Dios puede hacer en tus hijos, no te canses de orar. Porque yo te vengo a decir que yo no me he cansado de orar por mis hijos y hoy estoy viendo los resultados. Pero esto no es nada.
No consientas a tus hijos, pero tampoco lo maltrates. Sé justo, firme, y la corrección impedirá la vergüenza y la tristeza en tu corazón. Y aquí nos dice, avergonzará a sus padres. Dice, avergonzará a su madre, porque la madre es la que más lo consiente. Va el padre y dice, no, y la madre dice, ah, pobrecito. Y después, ¿qué hace el hijo? Va a ir por el que le dice que sí. ¿Y quién es? La madre. No lo vas a querer pegar, ¿no? Amén. Y viceversa también, porque a veces el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Siempre hay un preferido. A mí me cargan mis hijos por él. Dice que, bueno, porque ha venido el hijo, le pone la comida más grande, que le pone así, que le pone así. El mejor mantel. El mejor mantel, que le pone todo. Bueno, así sí. Pero no ayudamos a todos mis hijos por él, ¿no? Sí, consiento un poquito, no más que otro. Pero no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Pero ¿sabe a quién ama a Dios más? Aquel que lo hizo renegar más. A eso. Te adoramos. Amén. Entonces, los hijos luego andan haciendo berrinches cuando no le dan lo que, y no le compras algo. Y cuando son chicos, muchas veces no se nota solo con los berrinches. Pero ¿qué hay cuando los hijos son grandes y ya no los puedes corregir? Y allí en grande comienzan a brotar todo lo mal que hiciste en su niñez. Qué tremendo, la verdad. Porque ¿cómo vuelves a enderezar lo que ya está torcido? Cuando la palabra dice corrige con vara. ¿Sabe por qué dice corrige con vara? Porque una planta cuando se empieza a inclinar, tú le pones una varilla para que se crezca derecho. Es por eso la vara. La vara es para que crezca derecho. Pero cuando tú no corregiste con vara a tus hijos, no le enseñaste bien lo que está bien y lo que está mal, esa planta se crece torcida. Y después, ¿cómo haces para enderezar? ¿Cómo haces para enderezar a tu hijo? Y después tu hijo hace lo mismo con sus hijos. Y no solamente comienzas a sufrir con tus hijos, sino después con tus nietos. Y es de nunca acabar. Porque la Biblia habla de las madres que dice, escuchen las mamás, que hay un texto rabínico que dice que el 75% del niño o la niña que hay en el vientre lo marca su mamá desde el vientre. ¿Sabían esto? ¿Cómo saben entonces? Si un ejemplo, una mamá está embarazada y es drogadicta, consume drogas, está afectando a su hijo. Y como la madre afecta a su hijo saldrá con abstinencia desde bebé. ¿Cuántos saben esto? Si una mamá está embarazada y es golpeada, luego el hijo cuando nace hace este estímulo así, empieza a ver los brazos, hay un susto. ¿Por qué? Porque su madre tuvo sustos, su madre tuvo estrés. Todo lo que su madre vivió y sufrió y sintió, lo siente el bebé. Y es por eso que la criatura en el vientre adopta el 75% de la madre. Y es por eso que tú tienes mayor responsabilidad. Y cuando tienes los dolores de parto, después de que has sufrido por tu hijo, tienes otra segunda responsabilidad, que es criar a tus hijos y no malcriar a tus hijos. ¿Y sabes qué? Y si ya no hiciste así, si sabes que no pudiste hacer bien las cosas y que ya tu hijo ya está en un camino que no lo puedes hacer volver, yo te vengo a decir que sí se puede. Porque yo no conocí de Dios. Yo, como siempre lo cuento, en mi casa era antes fiesta y tantas cosas. ¿Y qué podía inculcar? Yo siempre lo cuento y no me va a dar vergüenza decirlo porque está mi hijo. Yo siempre dije que siempre me llenaba la boca diciendo de mi hijo no fuma, no toma, que era campeón argentino, pero ¿qué iba a hacer él si miraba a su madre que hacía lo que quería? Hasta que un día, y siempre lo cuento, no sé si alguna vez lo he escuchado, hasta que lo vi venir borracho a mi casa
Y fue el día que yo entendí que le estaba haciendo daño a mis hijos. Y siempre lo cuento, que de ese día caí de rodillas en mi comedor y lloré. Y dije, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y fue el día que yo automáticamente cambié. Porque me di cuenta y se me cayó el velo que estaba dañando a mis hijos. Y a partir de ese momento yo intenté y sigo intentando cambiar todo diagnóstico que el diablo puso en mi vida. Y no me he cansado y no me voy a cansar de seguir orando por la vida de cada uno. Y hoy hay algo que yo puedo decir, que tengo millones de logros en mi vida, pero el logro más grande es ver a mis hijos bendecidos. Yo puedo decir que mis hijas no conocen lo que es un boliche, porque les he inculcado que no había nada bueno, porque yo lo sabía. Porque Dios no me hizo pasar por desiertos, andar en el mundo y conocer lo peor, para poder decir a mis hijos, sí, este es hermoso. No, yo lo viví afuera y no es lindo. Porque el día que yo tuve convicción de que todo lo malo que estaba haciendo y que dañaba a mis hijos, dije, a ellos no los daño más, pero el enemigo tampoco los va a tocar a ellos. Y fue el día en que comencé a ver la mano de Dios, no solamente en la vida de mi hijo. Siempre cuento su testimonio. ¿Y saben qué? Yo te vengo a decir, mamá, que sea victoria en el nombre de Jesús. Y Dios te va a dar esa victoria. El Señor me dijo así clarito cuando estaba allí: mis victorias serán tus victorias. Lo que a mí me pase, te va a pasar a vos. Si yo veo a mis hijos aquí y sé lo que yo estoy inculcando en su vida, sé que Dios lo va a hacer con tu vida. Pero no te canses de orar. Entonces, y decía aquí, defiéndelos, no los sueltes, pelea por ellos. Tampoco los entregues a tus hijos a otro enemigo oculto, que es el internet. Presta atención a lo que ven. ¿Qué es lo que el internet está instruyendo a tus hijos? Porque luego ven dibujitos, ay no, él ve dibujitos todo el día y después sueña con los demonios. ¿Qué estás dejando que vean tus hijos? Cuando es la responsabilidad de cuidar, de enseñar lo correcto, amar a tus hijos, porque Dios te regaló tus hijos. Más bien, ¿sabes qué? Te los prestó. Más bien te lo prestó, porque está escrito que herencia de Jehová son los hijos. Mamá, yo sé cuánto amas a tus hijos y que puedes pasar de todo. Te puede pasar de todo a ti, pero cuando te pasa a tus hijos, yo sé cómo se enternece tu corazón y cómo se hiere tu alma. Dios lo sabe. ¿Saben qué me mostraba el Señor? Que cuántas veces te pasó que no había para comer, pero a tus hijos, de donde sea, tú sacabas para darle. Y quizás no te alcanzaba para ti un plato de comida, pero tú disimulabas y decías, no, justo no tengo hambre. ¿Saben? Un tiempo vivíamos en el Vinalar. Yo estaba así, pero yo sacaba de donde sea de comer a mis hijos. Aunque sea un saquito de mate cocido, pedía a los vecinos un poco de azúcar y un pedazo de pan. Pero no pedía a nadie, porque hay muchos que cerraron su mano sabiendo que yo pasaba necesidad. Pero ¿sabe qué? A ellos nunca les faltó que comer. Y cuando ya no daba más de hambre, lo tomaba mi hijo, que es el mayor, que tenía un añito, y Samina era bebé. Los tomaba los dos y lo hacía caminar a él y con el otro en brazo, y me iba al 8 de abril porque ya no había para comer. Y
y recién la molestaba a mi mamá. Y cuando se cansaba lo levantaba los dos, pero caminaba. Porque yo sabía que a ellos no le tenía que faltar que comer, que a mí no me importaba mi vida. Pero así crié a mis hijos. Y empecé a limpiar pisos. Y sigo limpiando pisos. Y voy a seguir limpiando pisos. Porque no me cae nada. Y ellos terminaron la escuela con una madre que limpiaba pisos. Y puedo decir que ellos son agradecidos porque honran a su madre. Yo te vengo a decir, mamá, que yo sé que no es fácil, pero tampoco es difícil cuando tienes a Dios a tu lado. Escuchen, otras madres lucharon o siguen luchando para que sus hijos sean algo en la vida. Pues allí es donde las madres aplican la fe de la que habla aquí, de la mamá de Timoteo, que se llamaba Eunice, y de su abuela Loida. Es ahí cuando tú aplicas la fe de esa madre, porque dice que la madre de Timoteo y la fe de su abuela Loida, dice, porque ambas, empezando por su madre, inculcaron a Timoteo la palabra de Dios desde niño. Y lo llamaron Timoteo, escuchen, porque Timoteo quiere decir aquel que siente amor o adoración por Dios. Y yo sé que el espíritu de Timoteo va a estar en tus hijos. Que tus hijos van a amar a Dios y le van a servir a Dios. Y dice que una madre que marcó a su hijo, haciéndole ver que era una mujer de fe. Y Eunice quiere decir aquella que alcanza la victoria. Y hoy te vengo a decir que Dios va a levantar Eunices en este lugar, porque Dios lo ha dicho conmigo. Yo me siento una Eunice, ¿sabe por qué? Porque hoy yo declaro victoria en mi vida. Porque está escrito, escuchen, ella alcanzó la victoria con la fe, porque está escrito que la victoria que vence el mundo es la fe. Si tú ves a tu hijo que entra alcoholizado, que entra drogado, a tu nieto que sigue luchando por él, déjame decirte que la fe de una mujer cambió el diagnóstico de su hijo, cambió el diagnóstico de su nieto. Quizás no puedas hacer nada porque no le inculcaste de niño, pero aún así en grande Dios puede hacer algo en su vida. Y necesita tu fe. Necesitas que tú creas que aquel que es drogadicto, tú digas, ese será un servidor de Dios. Que comiences a declarar, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no es. Tú esperas que tu hijo cambie, pero no lo ves. Pero la fe hace que tú creas en cosas grandes. Que ahora quizás el enemigo lo tiene atado con cadenas, pero pronto las cadenas se van a romper en su vida, porque tú vas a comenzar a orar, tú vas a comenzar a declarar como yo lo hice con mis hijos, y Dios te va a dar la victoria. Pablo aquí hablaba de su hijo espiritual Timoteo, pero recalcaba y valoraba más la fe de su abuela y de su madre. Y voy terminando, escuchen. Voy terminando, escuchen lo que dice en Hechos. Está en otra parte también de la Biblia. Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo, encima nos recalca, es como cuando dice fulano hijo de, y más se recalca por ser hijo de, que es ser reconocido él. Y aquí dice un tal Timoteo, hijo
hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Qué te quiero decir con esto? Pablo reconocía una y otra vez a la madre de Timoteo por su fe. Y como dice aquí la palabra en 2 de Timoteo 3:13, escuche lo que dice. Y esto le decía Pablo a Timoteo. Escuchen lo que le decía. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué decía esto? Porque a veces quizás tú les has inculcado cosas buenas a tus hijos, pero afuera serán engañados, porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Quizás tú le enseñas a tus hijos, no hagas esto porque está mal, y afuera los enemigos en la vida de sus amigos, que dicen ser sus amigos, le dicen: no, vení, vamos a tomar, está todo bien, vení, vamos a drogarnos, vamos al boliche, vamos a hacer esto. Y algo en él siente que su madre le dijo: no, eso no está bien. Pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y el enemigo se sale con la suya. Y entonces, escuchen, porque eso es lo que le decía Pablo. Le decía: mira, hay hombres que te van a engañar. Hay muchos que te van a engañar, Timoteo. Pero dice el 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién aprendiste. Lo que le estaba diciendo: no importa lo que te digan o porque te lleven el mal camino afuera, acuérdate de lo que te inculcó tu madre, acuérdate de lo que te inculcó tu abuela. Y eso es lo que le decía Pablo a Timoteo: persiste en lo que te enseñó tu madre. Nunca te olvides de lo que te inculcó, el legado que te dejó. ¿Te das cuenta cuán importante es el legado que tú le dejas a tus hijos? No nombra la fe del padre, porque aquí dice que era griego, era inconverso. Pero me imagino a Loida siendo de padre y madre. ¿Cuántos hicieron de padre y madre aquí? ¿Cuántos siguen haciendo de padre y madre? Sigue haciendo, porque tu hijo lo va a valorar. Sé que extraña porque un hijo necesita la presencia de un padre, pero cuando una madre está, una madre es incondicional. Una madre no permite que toquen a sus hijos. Una madre puede ser mansa, pero saca las garras cuando tocan a sus hijos. No nombra la fe, como te digo, del padre, pero imagínate a Loida haciendo de padre y madre, y por la fe de una madre y de una abuela, un hijo, un nieto sirvió a Dios con todo su corazón. Mamá, yo no sé en qué puede ver tu hijo, si tienes a alguien que sabe que sufre, una mamá que sufre, o si eres abuela que sabe que tus nietos también están en mal camino. Yo te vengo a decir que la única solución es aquí, que tengas fe, como tenía Loida, como tenía Eunice, para creer que Dios podía cambiar sus vidas. Y Dios sí lo puede hacer, porque Dios tiene poder para hacerlo. Cuando tú crees que todo está perdido, ahí es donde viene Dios y cambia todo en sus vidas. Pero ¿saben por qué lo hace muchas veces? Quizás tú te quieres sentar a hablar con tus hijos y a veces no te salen las palabras. Pero ¿saben qué? Aunque no te salgan las palabras y no le preguntes siquiera cómo está, cuando tú oras, Dios sabe cómo está él. En donde esté, Dios sale a su encuentro. Dios los cuida, Dios los protege, Dios los libra de todo mal. Y los seguirá librando, los librará de accidentes. Quizás ellos no se den cuenta, pero es porque una madre está orando, está llorando, está clamando por un hijo. Madre, yo te vengo a decir, no te canses de orar por tus hijos, no te canses de orar por tus nietos, no te canses porque hay recompensa, Karina. Tus hijos van a salir del vicio, pero no te canses
dejes de orar. Si dicen le vas a servir al Señor, no bajes los brazos, porque el enemigo va a venir a desanimarte y a hacerte volver a las cosas del mundo. Pero cuando tú te vuelvas, sabe que tú eres la locomotora, y si tú te vuelves al mundo, tus hijos también lo harán. Pero si tú eres de la que tiene fe, como Eunice, tus hijos te van a seguir y te van a honrar por tu fe. Y eso es lo que te digo, madre, que tus hijos te honren por tu fe, que tus hijos te vean orar, que tus hijos te vean clamar. Ponte de pie. Y mientras hemos adorado, yo declaro que aquí hay sanidad. Yo declaro que aquí hay sanidad. Que la enfermedad se va. Que todo espíritu de vicio se va en el nombre de Jesús. Que Dios trae libertad a cada prenda. Señor, así como hacía Pablo, Señor, que se pasaba, Señor, con su transpiración y los paños eran llevados, Señor, a los enfermos. Así yo declaro que cada prenda que está aquí, porque no voy a poner mi mano, Señor, porque no es mi poder, yo no tengo poder para hacerlo. Pero tu presencia impregna estas prendas, Señor. Y cuando se pongan, Señor, aquellos por los que le han traído, yo declaro libertad, Señor. Libertad en su mente, libertad en su corazón. Yo creo y declaro, Padre, en el nombre precioso de Jesús, porque está escrito que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre será hecho. Y yo declaro que hecho está en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levante sus manos y cierre sus ojos. ¿Saben por qué hoy vamos a declarar como mujeres? Y padres que están aquí también declaran por sus hijos. Porque esta palabra no solamente es para las mamás. Porque tienes un hijo también, tienes un hijo a cargo. Y si no lo tienes, ve orando ya por tus hijos. Yo como pastora les voy a soltar una bendición. Yo te suelto una bendición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu economía. Y esa bendición la vas a llevar a tu casa. Yo declaro que lo que estaba trabado se va a destrabar. Que las puertas que estaban selladas, los cerrojos de bronce, dice su palabra, se rompen en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos porque hay una bendición que va a caer sobre tu vida. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te da paz hoy en esta noche. Esa paz que la estabas necesitando. Dios te guarde y bendigas por siempre y para siempre su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Ahí está su presencia. Declaro. Cuando tú dices amén, dices así sea. Y Dios está enviando una bendición. Entonces tú le estás diciendo a Dios, así sea. Yo recibo la bendición. Yo recibo esa paz que estaba negando a mi corazón. Esa paz que no le tenía. Porque quizás los problemas te aquietaban. Las cargas te aquietaban. Pero su palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor te da descanso y reposo. El Señor te da paz. Ese es el regalo que hoy Dios te da. Una bendición con paz. Él te guarda, Él te protege de todo mal. Amén. Amén.
Había una resistencia, había un corazón duro, pero tu presencia, Señor, transforma todo, trae paz. Y tus hijos y los hijos de tus hijos, que cura con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con tu gracia hasta 1000 generaciones. Oh sí, Señor, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y hasta la 4ª generación. Oh, la bendición viene para tu vida. Sí, Señor. Y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe y haga que tú vayas. Va contigo, su presencia va contigo, donde quiera que vayas, su presencia te va a acompañar, su presencia te va a rodear, su presencia te va a envolver, porque eres tu Padre Celestial que hoy en esta noche te abraza y te dice: hijo mío, hija mía, yo te amo. Oh sí, Señor, Él te ama. Él te ama. Amén. Dilo, dilo.
Dios lo haya súper bendecido y la mamá no